Sean bienvenidos a Mente Abierta. Un área tan grande como los Estados Unidos que nadie ha visto. En una época en la que se suele afirmar que todo el planeta ya ha sido explorado, una declaración hecha en pleno siglo XX sigue resonando como una anomalía incómoda. El contraalmirante Richard Evelyn Byrd Jr., 1888-1957, uno de los exploradores más condecorados de la historia de los Estados Unidos, afirmó públicamente que existía una región del tamaño de los Estados Unidos que nunca había sido vista por el ser humano. No lo dijo un teórico marginal, no lo dijo un escritor de ciencia ficción, lo dijo un almirante de la Marina de Estados Unidos, piloto pionero, explorador polar y receptor de la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento militar del país. ¿Quién fue Richard Byrd? Fue una figura central en la exploración polar moderna. Dirigió múltiples expediciones a la Antártida, estableció bases, coordinó operaciones aéreas en condiciones extremas y ayudó a sentar las bases de la logística polar estadounidense. Su autoridad científica y militar era incuestionable. Por eso, cuando habló, sus palabras no pasaron inadvertidas, aunque con el tiempo sí fueron convenientemente olvidadas. La frase, durante una entrevista radiofónica, Byrd declaró: por extraño que parezca, queda un área en el mundo de hoy, un área tan grande como los Estados Unidos, que nunca ha sido vista por el ser humano. Acto seguido aclaró que se refería a una tierra más allá del Polo Sur, y añadió algo más llamativo. Es para la ciencia, es una reserva intacta de recursos naturales. No hablo en futuro, no hablo en términos hipotéticos, hablo en presente. Si la Antártida ya era conocida, cartografiada en sus costas y sobrevolada en parte, ¿a qué territorio se refería Byrd? ¿Qué lugar podría existir más allá del Polo Sur que fuera comparable en tamaño a los Estados Unidos? Las interpretaciones oficiales suelen reducir la declaración a una exageración o a una referencia genérica al interior antártico, aún poco estudiado en su época. Sin embargo, esa explicación deja preguntas abiertas. ¿Por qué describirlo como una reserva intacta de recursos naturales? ¿Por qué enfatizar su tamaño de forma tan precisa? ¿Por qué hablar de tierras y no simplemente de hielo o glaciales? Después de esto viene un silencio posterior. Tras las grandes expediciones polares de mediados del siglo XX, la Antártida pasó a ser un territorio de exploración abierta a uno altamente regulado. Tratados internacionales limitaron la actividad militar y el acceso libre, mientras vastas regiones permanecieron fuera del alcance del público. Las palabras de Byrd no fueron desmentidas oficialmente, pero tampoco desarrolladas, simplemente desaparecieron del discurso histórico popular. Error, metáfora o advertencia. Hoy, décadas después, su declaración sigue planteando una disyuntiva inquietante. Hablaba Byrd de áreas que la ciencia de su tiempo aún no podía estudiar. ¿Se refería a regiones deliberadamente excluidas del conocimiento público? ¿O estaba señalando algo que no debía explicarse abiertamente? No hay una respuesta definitiva, pero el hecho de permanece. Uno de los mayores exploradores del siglo XX afirmó que aún existía una vasta región del planeta jamás vista por el ser humano. Y esa afirmación, lejos de haber sido aclarada, fue archivada en silencio. Muchos dicen que el mapa de Piri Reis muestra la Antártida como sin hielo. Eso sería Sudamérica. Y esto parte de la Antártida.
Hay que añadir también que está muy cercana de la zona de gigantes de la Patagonia. Es curioso que la Antártida la dibujan incluso con algunos ríos. La Tierra de Fuego Magallánica. Mira, por ejemplo, el mapa de Urbanomonte 1587 también marca algunos ríos. Ahí está la Tierra de Gigante y abajo la Tierra de Fuego. Veamos este otro mapa en la zona Tierra del Patagonés. Región Gigante de los Gigantes. R de Gallegos, Tierra Alia, Alta o algo así, no sé. Canal de Fodos Santos, será de Todos los Santos. Bahía de la Victoria. Archipiélago del Deseado. Estrecho de Magallanes. ¿Por qué acá en zona antártica también hay palabras como Lago de los, Sierra del Fuego, Sierra de, ¿qué será? Monadas, Puerto del Descanso, que no debería de estar cubierto de hielo? Bueno, antes aparecía muy cerca los mapas con la Antártida. Si se fijan ahora con el Google, ¿será que habrá pasado algo ahí que cortó la conexión con la Antártida? Como si algo hubiese empujado ese puente hacia la derecha. Un puente terrestre. Coincide también con la zona de los gigantes patagones. La Antártida, un continente que no encaja con la historia. Se nos dice tradicionalmente que la Antártida es un enorme pedazo de tierra cubierto por millones de millas cuadradas de hielo espeso. Según la versión oficial, ese hielo tendría una antigüedad aproximada de 1.5 millones de años. Un continente inhóspito, con algunos pingüinos, unas cuantas estaciones de investigación internacionales y temperaturas extremas que lo convierten en el lugar más frío de la Tierra. Hasta aquí la historia conocida. Sin embargo, cuando se examinan ciertos documentos antiguos y declaraciones del siglo XX, esa narrativa comienza a mostrar grieta. Volvamos al mapa de Piri Reis. En 1513, el almirante otomano Piri Reis compiló un mapa del mundo a partir de fuentes más antiguas. Este mapa, conservado hasta hoy, muestra con sorprendente precisión una línea terrestre que coincide con las costas de la Antártida. Esto ocurrió más de 500 años atrás. Aquí surgen dos hechos que resultan difíciles de explicar desde la historia oficial. Por cierto, hagan conciencia sobre la fecha, 1513, casi 8 años antes de la caída del Imperio Mexica por Hernán Cortés, para que se den una idea de la antigüedad de la cartografía que está manejando este almirante otomano. Ya tienen muy bien mapeado partes del continente americano. La Antártida parece estar libre de hielo. Curioso.
Bueno, hay dos hechos que resultan difíciles de explicar. Primer hecho. La Antártida fue descubierta oficialmente en 1820. Eso significa que el mapa de Piri Reis mostraría ese continente más de 300 años antes de su aspecto, de su supuesto descubrimiento. Segundo hecho, aún más inquietante. En el mapa la Antártida aparece sin hielo. No hay rastro del casquete glaciar que según la ciencia moderna lleva ahí más de 1 millón de años. ¿Cómo pudo alguien mapear una Antártida libre de hielo? Si ese hielo siempre estuvo ahí. ¿Son estos mapas memorias de un mundo anterior? Investigadores sostienen que Piri Reis no inventó nada, sino que copió mapas mucho más antiguos heredados de quizás una civilización previa con conocimientos avanzados de cartografía y geografía global. Pero de ser cierto esto, implicaría que la Antártida no siempre estuvo cubierta de hielo. Alguien la conoció cuando era accesible. La historia humana sería mucho más antigua y compleja de lo que se enseña. Richard E. Byrd y lo que está más allá. Siglos después, en el siglo XX, el almirante Richard Byrd, explorador polar y héroe militar de Estados Unidos, con una declaración enciende la polémica, afirmando que existía un área tan grande como los Estados Unidos que nunca había sido vista por el ser humano, ubicada más allá del Polo Sur, y la describió como una reserva intacta de recursos naturales. No hablaba en condicional, no especulaba, hablaba con autoridad de alguien que estuvo allí. ¿Estaba mintiendo Richard Byrd? ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O simplemente dijo algo que no debía decirse públicamente? ¿O todavía no había esa censura que quizás ni ellos mismos conocían aún? Hay un dato por ahí. El continente sin petróleo, que a veces pasa desapercibido. La Antártida es el único continente de la Tierra donde oficialmente no existen actividades de extracción de petróleo. En un mundo donde guerras, invasiones y golpes de Estado se han justificado por recursos energéticos, esta excepción resulta llamativa. ¿Hay algo más importante que el dinero en la Antártida? Algo tan importante que justifique tratados internacionales, restricciones absolutas y silencio prolongado. Solo juzga las declaraciones de Richard Byrd, el mapa de Piri Reis y otros más. La Antártida sin hielo, un continente prohibido. Nada de esto prueba una sola teoría de forma definitiva, pero juntas las piezas plantean una historia alternativa que merece ser examinada. Cuando una idea se repite una y otra vez en distintos formatos más antiguos, declaraciones militares, tratados internacionales y finalmente la ficción popular, ¿estamos ante simple imaginación colectiva o ante verdades suavizadas y ocultas a plena vista? A veces la ficción no inventa, disfraza. Por ahí hay un cómic, La Tierra Salvaje de Marvel. La Tierra Salvaje está muriendo, Rogue. Rogue en Tierra Salvaje, Soledad. ¿Sabías que Rogue estuvo en la Tierra Salvaje? Dato curioso de Marvel, Tierra Salvaje, La Tierra Salvaje de Marvel, parte 1. Me hubiese gustado reproducir un video, pero la verdad no sé si tenga copy o si vaya a haber problemas, y solo es una pequeña explicación de... En el universo Marvel Comics existe un lugar llamado la Tierra Salvaje. Se describe como una reserva tropical prehistórica oculta en la Antártida, aislada del resto del mundo, donde sobreviven dinosaurios, fauna imposible, restos de civilizaciones antiguas. No es un elemento menor del canon, aparece repetidamente en X-Men, Uncanny. Es visitada por personajes como Magneto, Kazar, Spider-Man, Los Vengadores. Se presenta como una región protegida, inaccesible y deliberadamente oculta.
Oficialmente es solo entretenimiento, pero el paralelismo es difícil de ignorar. La Antártida, hielo por fuera, misterio por dentro. En la realidad, la Antártida es descrita como un continente muerto, hielo eterno, temperaturas imposibles y vida mínima, y sin embargo, cuando vemos mapas antiguos parecen mostrar a una Antártida sin hielo. Exploradores como Richard Byrd hablando de tierras vastas más allá del Polo Sur. Está protegida por tratados internacionales únicos. La exploración civil está severamente limitada y curiosamente la ficción moderna insiste en imaginarla como algo más. ¿Por qué siempre la Antártida? La pregunta es clave. La pregunta no es si Marvel dice la verdad, la pregunta sería ¿por qué tantas narrativas eligen exactamente el mismo lugar? No en el Amazonas, no en el Sahara, no las profundidades del Pacífico, siempre es la Antártida. Un continente prácticamente inaccesible, sin población nativa, fuera del escrutinio público, imposible de verificar para la mayoría de la humanidad. El escenario perfecto para esconder cualquier cosa. A lo largo de la historia, ideas prohibidas o incómodas han sobrevivido camufladas en mitos, novelas y cómics. La ficción permite decir lo indecible sin consecuencias. Si alguien afirma que existe una tierra oculta en la Antártida, es ridiculizado. Si lo mismo aparece en un cómic, se consume como entretenimiento. La información pasa inadvertida y el lector decide esto es algo friki o curioso. Llegados a este punto, la duda es legítima. ¿Esta verdad está oculta entre la ficción? ¿O simplemente somos demasiado frikis mirando fijamente a la madriguera del conejo? La Antártida suele presentarse como un tema cerrado. Un continente descubierto oficialmente en 1820, cubierto por una gruesa capa de hielo, que según tendría millones de años de antigüedad según la ciencia moderna. Un territorio extremo, inhóspito y en apariencia irrelevante más allá de la investigación científica. Pero hay documentos que desafían esa narrativa. Uno de los casos más desconcertantes es el mapa de Piri Reis, 1513. Para explicar esta anomalía, científicos contemporáneos han afirmado que mediante tecnologías del siglo XX, como el escaneo por radar a través de hielo, se pudo mapear el relieve real del continente y que sorprendentemente coincide con los detalles de algunos mapas del pasado. A ver, creo que yo tengo una imagen así libre de hielo. Esta podría ser una. ¿Cómo pudieron estos cartógrafos del siglo XVI representar con precisión una geografía que oficialmente no podía conocerse ni verse? Existen mapas antiguos que parecen reflejar un conocimiento avanzado de regiones polares antes de su descubrimiento moderno. En conjunto, esas evidencias no pueden ser solo una teoría definitiva, una sola, pero sí sugieren que el conocimiento geográfico del pasado pudo haber sido mucho más amplio y antiguo de lo que se admite, y que la historia de la Antártida, lejos de estar cerrada, sigue siendo un capítulo lleno de preguntas sin respuesta. Una masa de tierra en gran parte inexplorada siempre abre la puerta a múltiples posibilidades. No resulta extraño que surjan teorías que sitúan lugares míticos como Asgard, la Hiperbórea, más allá del continente antártico, apoyándose incluso en supuestos mapas alemanes de la era nazi que representarían regiones del otro lado del Polo Sur. Otras interpretaciones más conservadoras sostienen que estas referencias no aluden a nada extraordinario, sino simplemente a la propia Antártida, ya de por sí un lugar profundamente extraño. Uno de los grandes errores de la humanidad es forzar las palabras y representaciones del pasado dentro del marco conceptual moderno.
Así, declaraciones antiguas o mapas históricos se reinterpretan para que encajen con el conocimiento actual, y cuando lo hacen se atribuyen a fantasía. Cuando no lo hacen, se atribuyen a la fantasía, simbolismo o exceso de imaginación. Como el caso de Piranesi y sus grabados, frecuentemente catalogado como surrealista, ilustrando una tendencia a descartar lo incómodo antes que replantear nuestros supuestos. El autor reconoce esta actitud proporciona estabilidad, ya que cuestionarla podría alterar profundamente nuestra visión del mundo. Al mismo tiempo se marcan límites claros, se descartan teorías como la Tierra hueca o la Tierra plana, considerándolas como probables. Sin embargo, esto no implica aceptar sin más la versión oficial de todo. Existen fenómenos difíciles de explicar que despiertan legítima curiosidad, como ciertos cortes en glaciales con ángulos perfectamente rectos. Hay antiguas leyendas y teorías como el muro de Gog y Magog, aunque reconociendo que la ubicación geográfica no encaja. Más que afirmar una explicación concreta, el autor, da una sensación persistente. Hay elementos en la Antártida que no terminan de cuadrar, sin abrazar una teoría definitiva, dejando abierta la posibilidad de que existan interpretaciones aún no consideradas, recordando que lo verdaderamente peligroso no es explorar ideas extrañas, sino asumir que ya sabemos todo. Ideas de un Asgard, una hiperbórea más allá del continente polar, suelen apoyarse en documentos controvertidos entre los supuestos mapas alemanes de la era nazi. Es que yo tengo aquí algunos mapas. Creo que aluden a esos mapas. Liberia. ¿Qué dice ahí? Shambhala Stadt der Götter. Todo está en alemán. Valkyrischer Ocean. Océano Valkyrio. Weimar. Weimei. Suena muy similar. Asgard. Cartarcia. Mar Cartar. Suena curioso el nombre. Amadak Archipiélago. No sé si este mapa venía con aquellos. What's this map? World Map. Templo budista, dice algo así. A ver, déjenme traduzco eso. Que no es como que hable inglés. Algo dice de budismo. Por cierto, ¿recuerdan la biblioteca que era la otra Alejandría durante la invasión? La guerra del opio, británicos contra dinastía Qin tártara. Si esa biblioteca era una Alejandría, ¿cuántos mapas no contendría? Y siendo ellos parte de Tartaria, hubiera sido interesante conocer todos esos mapas grabados que tuviesen por ahí alojado. Se hizo este mapa mundi hace 10 siglos. Era lo que decía la pregunta de arriba. Casi más extraño que el manuscrito encontrado en un cilindro de cobre es la copia de un mapa que llegó a Honolulu por mar desde un templo budista en las montañas del centro de Japón. Es un mapa del mundo hecho hace 1000 años. Caray. El doctor Kobayashi, el conocido médico y cirujano japonés de Honolulu, ha recibido una copia del mapa que él cree que fue hecho por sacerdotes chinos hace 10 siglos. Mira, eran chinos los autores. Precisamente hablábamos de la dinastía Qin tártara y su biblioteca destruida por los británicos, saqueada más bien. Pero se ve demasiado perfecto el contorno del continente americano, ¿no? Cosa muy diferente a los mapas del siglo XVI que todavía ponían California como una isla y cosas así.
No está ni la Hiperbórea. No sabría qué decir. Mapa de 1000 años. Hay varios artículos por ahí mencionando este mapa. No, entonces este mapa no era el mapa de los nazis. Asgard o Hiperbórea más allá del continente polar. Supuestos mapas alemanes de la era nazi que representarían regiones ubicadas al otro lado del Polo Sur. Investigadores alternativos dicen estos mapas no serían simples ejercicios de propaganda o fantasía, sino fragmentos de un conocimiento geográfico incompleto heredado de fuentes anteriores bajo intereses políticos y estratégicos del siglo XX. Frente a estas lecturas, las interpretaciones más conservadoras sostienen que tales referencias no apuntan a continentes ocultos ni a tierras míticas, sino simplemente a la propia Antártida, un territorio que ya de por sí resulta profundamente extraño, sin inaccesibilidad. Su régimen legal único, la escasez de exploración directa y las anomalías históricas asociadas a su cartografía explican por qué se ha convertido en un lienzo perfecto. Graham Hancock, ¿quién es este hombre? Apertura de los libros de Graham Hancock. Los mapas nazis de la Antártida. Nueva Suevia. Suevos. Se supone que aquí estaba Océano Atlántico, Océano Pacífico, Sudamérica, y Alemania llegó desde aquí. La Atlántida podría encontrarse bajo los hielos antárticos. Esa no me la sabía. Atlantis. Dicha teoría se basa en un mapa compilado en 1513 por la inteligencia militar que muestra la costa antártica cientos de años antes de su descubrimiento por marineros europeos. El líder de la Alemania nazi, el señor del bigotín, Adolf, conocía la existencia de las ruinas de la antigua ciudad y las usó para crear un búnker llamado Base 22 o Nuevo Berlín. Los nazis encontraron allí, siguiendo esta tesis, tecnología extraterrestre que con el paso del tiempo estaba llamada a convertirse en un arma poderosa que les ayudaría a subyugar a toda la raza humana. Han quedado en estado de shock por un video que muestra supuestamente las ruinas de la Atlántida en la Antártida. La base antártica de Hitler. Estados Unidos del Sur, el disparatado plan secreto de los nazis para anexar la Patagonia y la Antártida. No me sabía esa. Dentro de Lebensraum figuraban tierras alejadas de Berlín, las minas de carbón de Polonia, pozos petroleros del Cáucaso. ¿En el Cáucaso? Eso ya es la Tartaria independiente, ¿no? Los campos fértiles de Ucrania. Pero cuando los nazis llegaron al poder, sumaron dos nuevos territorios a ese necesario espacio vital: la Antártida y la Patagonia. Es para quien recién se topa con la historia una especie de locura surrealista, pero en la década de los 30 la noticia fue comidilla de los diarios que se imprimían de a miles, generó gran revuelo. Según el presunto plan nazi, tanto la Antártida como la Patagonia carecían de población y podían ser fácilmente conquistadas por considerarlas re nullius o costa de nadie. La Patagonia incluso podría ser anexada al Tercer Reich hitlerista. Lebensraum, colonia, si seguía con un minucioso plan para invadir el sur argentino y provocar una revolución separatista. La secesión provocada por los alemanes con la ayuda de Italia y Japón contaría además con el apoyo de unos 200.000 germanoparlantes locales, según sostenía el Dossier secreto firmado en 1937 en Buenos Aires por Alfred Müller, jefe del partido nazi de la Argentina. Mapa alemán de la nueva conquista antártica, Neuschwanstein, Nueva Suabia.
Mapa nazi de lo que se encuentra más allá. Porque este mapa es de los nazis. Yo me lo he topado varias veces. Creí que era más reciente. Mapa nazi de lo que se encuentra más allá de la Tierra conocida. Veo que maneja el mismo modelo de Vice of Cosmos, ya que América quedaría de aquel lado de África, el lado contrario. Resuelven el misterio de la base secreta nazi de la Antártida. Un geógrafo británico, Richard, que muchos asocian con Hitler. Respuesta al enigma de la pirámide que muchos asocian con Hitler. El final de la Segunda Guerra Mundial fue también el inicio de los misterios de las leyendas. Una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide. Se ve bien clarito, ¿eh? El especialista británico Richard Beller afirmó este lunes al Daily Star que lo que aparece en la grabación no es más que una cuenca lacustre en las montañas. Explicó el origen de la extraña tonalidad. El hielo y la nieve se han derretido. Aunque esa base no es real, los nazis sí llegaron a las tierras heladas del sur de Groenlandia. Allí habían sido destinados de forma secreta a un grupo de científicos de élite para enviar periódicamente a Hitler informes meteorológicos. ¿Quién es Graham Hancock? Órale, es este hombre. La apertura de uno de los libros de Graham Hancock introduce un elemento que añade peso al debate sobre los mapas antiguos y la Antártida. Hancock retrata que solicitó formalmente a la División de Cartografía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que examinara y verificara la información contenida en los mapas atribuidos a Piri Reis. La respuesta oficial fue sorprendente. Ciertas características representadas en esos mapas coincidían con datos obtenidos mucho más tarde mediante tecnología moderna. Según esta verificación, los contornos y detalles cartográficos del mapa de Piri Reis correspondían con los resultados del mapa de radar de 1989 elaborado para revelar la topografía de la Tierra situado bajo la capa de hielo antártido, es decir, el mapa del siglo XVI parecía reflejar con notable precisión un relieve que solo pudo confirmarse científicamente varios siglos después, cuando la tecnología permitió ver a través del hielo. Según Hancock, ya estaban representados en este mapa. Esto implicaría que la fuente original de esta cartografía describía una Antártida en condiciones radicalmente distintas a las actuales. La investigación de Graham Hancock contra el mapa de Piri Reis. Es un video de YouTube. Creo que Graham tiene razón en un par de cosas. Hubo una civilización avanzada durante la edad de hielo. Es bueno el punto que no fue de que de repente descubrimos cómo extraer piedra y hacer grandes tallas, alineaciones. El mito del diluvio está relacionado con el evento de Tunguska en Norteamérica. Cuando manejé por tierras erosionadas con mi pareja y mi mamá hace años, leídos todos los letreros, información, pero incluso antes. Graham Hancock afirma básicamente sobre el mapa de Piri Reis y su significado. Sostiene que el mapa de Piri Reis 1513 no es un mapa original, sino una copia de copias de mapas mucho más antiguos. Según él, esos mapas originales habrían sido creados por una civilización avanzada marítima y global existente antes del final de la última edad de hielo, hace 12.000 años. Ya envió todo al pasado. ¿Qué está afirmando exactamente? Hancock no dice que Piri Reis perteneciera a esa civilización ni que él supiera toda la verdad de lo que afirma. Piri Reis usa fuentes muy antiguas, algunas de ellas heredadas indirectamente de colecciones como la Biblioteca de Alejandría. Bueno, para Hancock, sugiere que una civilización anterior al Neolítico, caray, bien atrás en el tiempo, capaz de navegación oceánica, cartografía global, transmisión de conocimiento durante milenios. Esa civilización fue destruida por un cataclismo global, fin de la edad de hielo. Su conocimiento sobrevivió de forma fragmentada en mitos, mapas y tradiciones.
¿Qué es lo que no afirma Hancock? No dice que la Antártida tenga civilizaciones vivas hoy, no defiende tierra plana ni tierra hueca, no afirma que el mapa sea prueba definitiva, sino una anomalía seria que la historia oficial explica mal. Ok, simplemente sacó su teoría, ¿no? Aquí lo sorprendente es su descubrimiento de que realmente este mapa de Piri Reis sí que encaja con el descubrimiento de la Antártida sin hielo con este sistema de láser. De hecho, tengo aquí otros collages de mapas. La idea de viajar a la Antártida suena en teoría posible, pero en la práctica no es para la mayoría. El ciudadano común puede reservar un crucero turístico que rodea la península antártica, observar el hielo desde la distancia y ajustar los binoculares, pero poner realmente los pies en el continente es otra historia. El acceso está estrictamente controlado y limitado casi exclusivamente a equipos científicos especializados y personal militar. Si la Antártida es solo un páramo helado y deshabitado, ¿por qué requiere una presencia militar permanente? A esto se suma el hecho de que varios países han reclamado y dividido la Antártida en sectores como si se tratara de un territorio con valor estratégico futuro. A ver, déjame ver eso. Veo por ahí una parte para Argentina, una parte para Chile, no sé si sea Australia, Noruega, Francia, Nueva Zelanda. ¿Qué dice aquí? ¿Quién sabe? Unclainet. Australia, Noruega, Reino Británico, Argentina, Chile. Reclamaciones territoriales. En paralelo, el deshielo acelerado en ciertas regiones ha revelado formaciones geológicas llamativas, incluida una estructura de forma piramidal en el sector, comúnmente atribuido a Australia. Aunque la ciencia ofrece explicaciones naturales para estas formaciones, su aparición alimenta la percepción de que el continente es más complejo de lo que suele presentarse al público. Además, existen datos que resultan desconcertantes para la narrativa. Estudios botánicos confirman que algunas especies de hierba crecen en zonas antárticas, lo cual es cierto, aunque de forma muy localizada y limitada. También se han documentado microclimas, aguas subglaciales y fuentes geotérmicas que permiten la existencia de vegetación en condiciones excepcionales. Y aún así todas estas revelaciones generan dudas. ¿Es la Antártida una masa completamente congelada y homogénea o un territorio mucho más diverso de lo que nos imaginamos? Personas que han trabajado allí, cocineros, técnicos, personal de apoyo, confirman que el acceso es posible, pero solo bajo contratos específicos y en contextos muy controlados. La ciencia reconoce la existencia de lagos subglaciales, actividad geotérmica y zonas relativamente templadas, pero suele pedir al público que confíe en sus conclusiones sin mostrar imágenes o experiencias directas accesibles al ciudadano común. Esa distancia alimenta la sospecha, aunque no la prueba. Si la Antártida fue verde en un pasado relativamente reciente, ¿de dónde provino todo ese hielo? Es la pregunta. Ese punto raramente se discute fuera de los círculos académicos. En cuanto a teorías, como el desplazamiento de la corteza terrestre propuesto por Charles Hapgood, en el siglo XX intentaron explicar cambios climáticos abruptos o desplazamiento de los polos, aunque estas teorías no son aceptadas por la ciencia actual. Tuvieron eco incluso en mapas antiguos que parecen mostrar geografías distintas a las actuales. Algunos mapas del siglo XVI y XVII muestran regiones como América del Norte, mira, es lo que iba a decir, incompletas o deformadas, con los grandes lagos ausentes o mal definidos, o con representaciones glaciales en zonas inesperadas como Manitoba. Estas anomalías cartográficas han llevado a algunos a cuestionar si los continentes siempre ocuparon exactamente la misma posición, o si nuestra comprensión histórica del clima y la geografía es más frágil de lo que asumimos.
Finalmente aparecen las preguntas: ¿y si América del Norte no siempre fue América? ¿Y si ciertas transformaciones geográficas ocurrieron en periodos más recientes de lo que creemos? ¿Podría esto explicar anomalías climáticas en Europa, como la aparente ausencia de inviernos severos antes de cierta época, reflejada incluso en pinturas antiguas? Chéquense otro mapa que tengo por aquí, un collage. Vean, el mapa ni siquiera es reciente, es bastante antiguo, ha de ser de un 1600, 1500, cercano al de Urbano Monte, creo que es de Ortelius o Mercator, no recuerdo. Para empezar, el continente americano es muy diferente, ni siquiera está Alaska, Canadá pareciera no existir, solo hasta Estados Unidos, a menos que Canadá sea terra incógnita porque no pueden acceder a ella por grandes bloques de hielo, pero sé de navegadores que pasaron por el norte, ¿no? Está muy extraño. Vean, Quivira coincide con lo que sería Vancouver, Washington, Oregon, si no es que más cerca a California. Si vean, se ve también muy cerca a la Antártida, la parte de Sudamérica. No hay respuestas simples y quizás por eso mismo surge la risa nerviosa al final. Hacer preguntas es fácil, estar preparado para responderlas no tanto. Tal vez la Antártida no sea el lugar donde se esconden todas las respuestas, pero sin duda sigue siendo uno de los espejos más incómodos para la comprensión de nuestro pasado. El mapa de Piri Reis, con más de 500 años de antigüedad. A ver, déjenme ver si tengo por aquí una pequeña imagen del mapa. No deja de plantear preguntas incómodas. El propio cartógrafo afirmó que su obra se basaba en mapas mucho más antiguos, lo que abre una posibilidad inquietante. La Antártida pudo haber estado libre de hielo, o al menos parcialmente visible, hace más de 500 años o incluso mucho antes. Si esto es cierto, la cuestión ya no es solo geográfica, sino humana. ¿Desde cuándo es capaz el ser humano de navegar mares vastísimos y cartografiar el planeta con comprensión? La historia oficial suele presentar a nuestros antepasados como tecnológicamente limitados hasta hace apenas unos siglos. Sin embargo, la evidencia cartográfica contradice esa visión simplista. Nombres como Asgard, Shambhala podrían no ser simples invenciones simbólicas, sino recuerdos distorsionados de lugares reales, preservados a través del mito cuando el conocimiento histórico se fragmentó. Incluso ideas aparentemente fantásticas como el árbol cósmico de Yggdrasil han sido reinterpretadas por algunos como posibles referencias a una tierra antiguamente más verde, con árboles gigantes o paisajes radicalmente distintos a los actuales. Las leyendas de gigantes, dioses diferentes y criaturas extrañas se convierten entonces en relatos con una mezcla de memoria y exageración y desconocimiento. Estas especulaciones se refuerzan cuando se consideran teorías marginales que escuchar entrevistas de Richard E. Byrd, muchos perciben no a un anciano confundido, sino a un hombre marcado por haber visto algo difícil de expresar dentro de los límites aceptables de su tiempo. Algo similar al momento de lucidez de Smedley Butler cuando afirmó que la guerra es una estafa. Quizás Byrd no estaba revelando un secreto concreto, sino transmitiendo una intuición más profunda que nuestra comprensión del mundo pasado y presente podrían estar construidos sobre verdades incompletas. Smedley Butler no hablaba en metáforas ni en teoría. Cuando dijo la guerra es una estafa, lo dijo en el peso de alguien que había estado dentro del sistema toda su vida y decidió romper el silencio. Smedley D. Butler fue general de los Marines de Estados Unidos,
uno de los militares más condecorados de la historia de Estados Unidos, sirvió más de 33 años, participó en guerras e intervenciones en América Latina, Asia y el Caribe. Recibió 2 medallas de honor, algo extremadamente raro. No era un pacifista ingenuo ni un crítico externo, era el prototipo del soldado leal hasta que dejó de serlo. ¿Y por qué dijo la guerra es una estafa? Tras retirarse en 1935, Butler, todavía ni nacía yo, Butler escribió un breve pero devastador libro titulado War is a Racket. La guerra es una estafa. Ahí explicó que tras décadas de servicio llegó a una conclusión clara: la guerra no se libra por la libertad ni por la defensa del pueblo, sino por el beneficio de corporaciones, bancos y élites económicas. ¿Qué denunció exactamente? Dijo que había sido, en sus propias palabras, un gángster del capitalismo, y enumeró ejemplos: intervenciones militares para proteger intereses de bancos estadounidenses, guerras para asegurar plantaciones, petróleo, azúcar y minerales, uso del ejército para abrir mercados a empresas privadas. Mencionó países específicos: Nicaragua, Haití, Cuba, México, China. Según Butler, los soldados ponían los muertos, pero las ganancias iban para Wall Street. El punto clave de su afirmación: Butler observó que las empresas armamentistas ganaban fortunas, los banqueros financiaban ambos bandos, los políticos vendían la guerra como patriotismo, el ciudadano común pagaba el precio con sangre y deuda. Por eso dijo que la guerra era una estafa, porque se presentaba como un sacrificio noble, cuando en realidad era un negocio extremadamente rentable para unos pocos. El testimonio es importante porque Butler no hablaba desde la teoría, no buscaba poder ni fama, arriesgó su reputación y su legado militar. Fue uno de los primeros altos mandos en decir públicamente algo que hoy muchos sospechan, pero pocos se atreven a afirmar. Si planteamos un paralelismo con Richard Byrd, cuando la gente compara a Butler con Richard Byrd, no solo lo hace porque hablaran del mismo tema, sino porque ambos parecen haber tenido un momento de ruptura interna. Butler: me di cuenta de que servía a intereses privados. Byrd: vi algo que no encaja con lo que se nos enseña. En ambos casos no son gritos ni denuncias abiertas, sino frases que pesan más por quien las dice que por lo que dicen. Ya veo por qué se lo menciono. Prácticamente es información que muchos saben, pero sí es cierto, pocos hablan del tema. Especulaciones se refuerzan cuando se consideran teorías marginales pero persistentes, como las que aparecen en obras de Worlds Beyond the Polos de A.F. Giannini, recientemente reeditada. El libro de Giannini, Mundos, Worlds Beyond the Poles, una idea marginal que no deja indiferente. Las especulaciones sobre la Antártida y las regiones polares se intensifican cuando se consideran teorías marginales, como las especulaciones de A.F. Giannini, una obra recientemente reeditada que ha vuelto a circular. Para muchos el libro resulta profundamente fascinante, no tanto por confirmar certezas, sino por ofrecer un modelo alternativo del mundo coherente dentro de su propia lógica. Algo poco común incluido entre teorías no convencionales, la edición moderna del texto refleja su accidentado recorrido histórico, fragmentos dispersos, transcripciones diferentes y finalmente la decisión de fotografiar directamente las páginas originales para preservar el contenido sin reinterpretarlo. Este detalle, lejos de restarle valor, refuerza la sensación de estar ante un documento de otra época,
Con todas sus imperfecciones intactas, Giannini propone una explicación del cosmos que para algunos lectores resulta más intuitiva que los modelos astronómicos tradicionales y que intenta dar respuestas a ciertas anomalías frecuentemente señaladas por críticos de la astronomía moderna. Uno de los puntos que más inquietud genera es la imposibilidad práctica de verificar muchas de estas ideas. Desde la entrada en vigor de los tratados antárticos, el acceso a regiones clave del planeta quedó restringido a un reducido círculo de científicos y personal autorizado. Esto alimenta la percepción de que existe una brecha entre el conocimiento oficial y la experiencia directa del ciudadano común, una sensación que, aunque no prueba ocultamiento, sí explica por qué teorías alternativas se encuentran en terreno fértil. El interés se amplía al considerar textos aún más antiguos, como un artículo publicado en una revista de Florida en 1902. Mira, ¿en qué tiempos? En tiempos de las expos universales, incendios urbanos, arquitectura imposible para la época. Una revista de 1902, incluido el final del material, aunque su autoría parece fragmentada y algunos detalles podrían haberse omitido, el texto describe con sorprendente precisión elementos que solo décadas después serían asociados a exploraciones realizadas por Wilkins y Richard E. Byrd. El hecho de que estas descripciones antecedan a dichas expediciones plantea una pregunta legítima: ¿se trata de pura especulación o de información previa basada en fuentes olvidadas? En conjunto, estas obras no constituyen pruebas concluyentes de un modelo alternativo al mundo, pero sí representan ejercicios intelectuales poderosos. Giannini sostiene que la Antártida no es simplemente un continente helado y deshabitado, sino una región clave para comprender la verdadera estructura del mundo. Según su planteamiento, los polos no serían extremos muertos del planeta, sino zonas de transición hacia regiones desconocidas o mal comprendidas. La Antártida en particular sería una frontera natural, no un final geográfico, lo que explicaría por qué históricamente ha sido tan inaccesible y rodeada de restricciones. Giannini argumenta que muchos mapas antiguos y relatos previos al siglo XX sugieren la existencia de tierras más allá de los polos, ideas que posteriormente fueron descartadas o ridiculizadas con la consolidación de los modelos geográficos modernos. En su interpretación, la Antártida funcionaría como una barrera climática y perceptiva donde las condiciones extremas impiden la exploración convencional y refuerzan la idea de que no hay nada más allá, cuando en realidad esa conclusión estaría basada en suposiciones más que en observaciones directas. Un punto central de su teoría es que la astronomía y la geografía moderna habrían sido construidas sobre modelos abstractos, no necesariamente sobre experiencias empíricas completas. En las regiones polares, Giannini afirma que muchas anomalías observadas, como trayectorias solares extrañas, problemas de navegación extrema o inconsistencias cartográficas, se vuelven más incomprensibles si se acepta que los polos no funcionan como se describen en los modelos estándar. En este marco, la Antártida deja de ser un simple casquete helado y pasa a ser una pieza estructural del sistema terrestre. Giannini subraya que el acceso limitado a la Antártida moderna impide la verificación independiente de muchas de estas hipótesis. Para él, el problema no es que su teoría sea aceptada a prueba, sino que no exista la posibilidad real de refutarla mediante exploración abierta. Esta imposibilidad de contraste es paradójicamente lo que mantiene vivas sus ideas, mientras la Antártida sigue siendo un terreno reservado a expediciones. Según él, sostiene que la Antártida no es simplemente un continente helado y deshabitado. Giannini afirma que la Tierra es hueca, no en el sentido popular. Giannini rechaza la Tierra hueca tipo novela, con soles internos, civilizaciones intraterrestres al estilo ciencia ficción.
Tampoco habla de ciudades ocultas con tecnología avanzada gobernando el mundo. Lo que propone es algo distinto. La Tierra no termina en los polos como creemos. Mira, tipo Vice of Cosmos. Los polos serían regiones de transición, no puntos finales. No hay un hueco literal, sino una continuidad geográfica más allá de lo que se nos enseñe. Más grande de lo que pensamos, ¿no? Como el reflejo en la luna de la Tierra. Tipo esta imagen que tengo por aquí. A ver. Tengo una donde está hasta comparada con la luna. Creo que es esta. Si se fijan, lo que nosotros conocemos en cuanto a territorios solamente se centra en ese punto a colores. Ahí se ve el continente americano unido al norte con Asia. De ahí se sigue Europa. Europa quedaría al norte de América, junto a Groenlandia y la Hiperbórea. Luego está África. África está más cerca de un territorio vinculado a la Atlántida. Lemuria está por allá, a un lado de Asia. Y aún así se ven más territorios más allá del continente africano que están ocultos o estarían bajo el hielo, supuestamente. Y eso es lo que se refleja en la luna. Afirma Giannini que hay una civilización en la Antártida. Giannini no afirma explícitamente que exista una civilización avanzada actual, que haya tecnología secreta, que alguien controle el acceso con permiso. Lo que se afirma es que podrían existir regiones habitables más allá de los polos, que antiguas culturas y mitos describen tierras, pueblos y reinos en esas regiones, que esos relatos fueron descartados como fantasías sin una refutación empírica real. Él deja la puerta abierta, pero no afirma. Entonces, ¿por qué habla tanto de la Antártida? Porque para Giannini la Antártida es una barrera climática, no el fin del mundo. El hielo y las condiciones extremas funcionan como un filtro natural que impide el paso. La navegación polar moderna no explora más allá porque asume que no hay nada. No dice que no nos dejan pasar, sino algo más incómodo. Nunca hemos intentado seriamente comprobar si hay algo más allá porque asumimos que no lo hay. ¿Y la tecnología o el control militar? Giannini escribió mucho antes de los tratados antárticos modernos. Él no habla de ejércitos actuales ni amenazas militares. Eso es una lectura posterior hecha por lectores modernos al ver que hoy el acceso es extremadamente limitado. Solo entran científicos y personal autorizado. No hay exploración libre. Giannini simplemente diría, eso refuerza el problema, no hay verificación independiente. Su afirmación central entonces, si lo resumimos en una sola idea, Giannini afirma que nuestro modelo del mundo es incompleto, que los polos no son finales geográficos y que hemos descartado demasiados relatos antiguos sin haberlos comprobado físicamente. ¿Por qué engancha tanto su libro? ¿Por qué no grita conspiración? No promete civilizaciones mágicas, no exige que la creas, solo hace algo muy peligroso para cualquier dogma. Señala anomalías reales y dice, esto no está explicado. A ver, vamos a salir de la duda. Giannini, Amadeo Frederick Giannini, nacimiento 1870-1949. Nació en California, Estados Unidos, en una familia de origen italiano. Sí, fue banquero profesional. Entonces era la Wikipedia que estábamos viendo. Fundador del Banco de Italia en 1904. Más tarde se convertiría en el Banco de América. Sí, era esa wiki. Presidente del banco durante décadas. Uno de los financieros más influyentes de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. No era una cabeza menor. Era la cabeza del banco. Giannini estaba bien conectado con círculos de poder, comercio internacional y navegación. Tenía acceso a mapas, relatos marítimos, documentos antiguos y correspondencia que no circulaban entre la plebe. No tenía incentivo económico ni reputacional para escribir un libro marginal como ese. De hecho, ese libro ni siquiera lo benefició. Fue ignorado o ridiculizado por la academia. Nunca intentó promocionarlo
agresivamente. Eso es raro. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.